Carlos, hoy es el Día Mundial del Agua. El agua que se volvió un elemento indispensable que en muchos lugares del mundo ya prácticamente la gente pasa sed y es una cuestión terrible. También el Día Mundial de la Hora del Planeta, de lo que tiene que ver con la preocupación y la necesidad de ocuparnos de lo que es este planeta en el cual vivimos, ¿verdad? Y quiero agregarle a eso que un día como hoy nacía un gran propulsor de los estudios del folclore en el Paraguay y también fue un gran indigenista, el militar general Ramón César Bejarano, nació en 1914 y también un gran músico, artista, el maestro Rito Persen, cumpleaños hoy, igual que la recordación a otro músico muy antiguo, o sea, se lo recuerda justamente por ser el autor de una de las primeras composiciones en la que se tiene noticia desde el tiempo de la guerra del 70 más o menos, es Juan Manuel Ábalos, conocido como Cangüe Herrero, quien escribió la canción que se llama Chelucero Aguaí, una canción emblemática. Él murió en 1958 y hoy, un día como hoy, se fundaba el Club Sol de América. Ah, mira, hoy es 22 de marzo. 1909. 1909. Sí. También un día como hoy fallecía otro gran paraguayo, pero en el teatro fue una estrella, un verdadero maestro, director teatral, don Ernesto Báez. Ernesto Báez. Fallecía en 1997, un 22 de marzo. Sí, actor de teatro. Y formador de cuántas generaciones, Sí. La compañera Báez Rizofer Gómez. Así mismo. Así mismo. Una compañera. Terminó eso, bueno, ¿eh? Terminó. Antes había muchas. Carlos Gómez. Pero estaba. Ella Rizofer. Sí. Y allí estaban los compadres. Dijiste Carlos Gómez. Sí, sí. ¿Cierto? Bueno, toda una generación de grandes artistas, ¿verdad? Sobre todo gente que hizo teatro y teatro paraguayo. Y allí en la cabeza, don Ernesto Báez. Otro personaje alemán así muy conocido, el cual inclusive se llegó a hacer un documental, es Nietzsche, que estuvo en la zona de Nueva Germania. ¿Quién? Friedrich. Sí. La hermana a mí me dijeron que estaba acá. Bueno, y allí está toda una relación. Hay un documental, un gran amigo que es el doctor José Manuel Silvero Arévalos participó de esa experiencia documental y recuerdo que apuntaba su lugar de residencia en Nueva Germania, en el departamento de San Pedro. Supuestamente los restos de Mengele fueron encontrados en Brasil por el policía Romeo Tuma, lo que le valió después ser considerado superpolicía. Después de retirarse se postuló y ganó una banca en la Cámara de Diputados. Romeo Tuma. Sí, señor, muy conocido. Yo sé que yo llegué a tener contacto con Romeo Tuma en el año 2008 más o menos, cuando se iba a tratar el tema del guaraní como idioma del Mercosur. Increíble de este Romeo Tuma, en un correo que yo jamás pensé que iba a responder, él me escribió diciendo que el Brasil puede apoyar eso, pero teníamos que darle razón. Le pasamos una serie de información, al final Brasil votó a favor de que el guaraní sea idioma oficial del Mercosur. Es superpolicía. Superpolicía, que fue gobernador de San Paulo. Francesco, por ejemplo, lo que sería Francesco en el radioteatro. Sí, sí. No, yo estoy, Carlos. Estoy paseado. En Yandutí pasaba que radioteatro al mediodía. Pero fíjate otra cosa muy cara. Había antes el profesor Acevedo se llamaba, en Encarnación. Encarnación, me acuerdo de Acevedo. Tempranito y... El profesor guaraní. Exacto. Sí, sí. Profesor Francesco Tendero, ¿será que Yo está enterado? Si no... Te voy a contar un testimonio, estoy recolectando la información. No, Aquí por producción trabaja, yo quiero pedirte algo. Sí. Francesco, andar 50 años atrás. No había teléfono celular. No, WhatsApp no La ya. vida para tu generación es demasiado fácil. WhatsApp no ya. No, ¿qué No. pasa? La gente que hacía cola en el teléfono público acá en la sociedad. ¿Te acordabas? PIN no ya. Nosotros veníamos del interior ocasionalmente y queríamos saber qué es lo que pasaba. Eran 10 personas esperando que... Su turno. Y le tragaban la moneda a monte. No, era donde... ¿Y te acuerdas de los teléfonos en la casa? También eso, pero... Y que hacía... Ya es más reciente. Eso era magneto, eso que tenía antes de había, la sí. cuerda. Sí. Antes había... Te iba a la hoy y tenía que volver a cargar. Pero ahí está el radioteatro. Era impresionante. ¿Sabes lo que quiero hacer con Francesco Muegara? Un programa de servicio como hacía el profesor Acevedo. Atendí a Francesco porque te iba a pedir que lleve al guaraní esto. Por ejemplo, ¿qué pedía el profesor Acevedo?
la comunicación no había por teléfono. Vamos a suponer que vos vivías a 60 kilómetros de Encarnación, en General Artigas. Sí. Y había ruta asfaltada de Coronel Bogado hasta Encarnación. ¿Verdad? Ese era asfalto. Vos te bajabas en Coronel Bogado y ahí tenías que subirte al caballo e irte a Artigas, y ahí había camino de tierra. Ah, mira. Ahí que había colectivo. Había ruta tampoco. Entonces vos te bajabas en Coronel Bogado, venías a Encarnación, te fuiste y compraste. Atendé porque quiero que eso, Sí. después en guaraní vos relates. No, sé cuál. Se va a Caraí Caló. Eh. Yo te decía en español. Carlos se iba a Encarnación. Ojo, Caraí. Compraba una bolsa de galletas, compraba fiambre, otra bolsa, y traía arroz en otra bolsa. Y venía, alzaba en el colectivo. Sí. Bajaba eso en el colectivo y tenía su caballo que estaba ahí. Sí. O le pedía a sus familiares que vengan con el caballo a buscarle. Caraí Caló. Acá era que calor, ¿verdad? Entonces tenés que, y el programa ese del profesor Acevedo, ¿qué era? No había, pues, nada que vaya a agarrar tu celular y dice, Francesco, espérame tampoco, me voy a bajar a tal hora. No, no hay por ¿verdad? Entonces la radio era el elemento de comunicación. Y el profesor Acevedo decía, atención Francesco, de tío Caló, y cande. El Cande. Johanwa y Piari. ¿Cómo vemos acá? Johanwa y Piari, que vengas a buscarle. Yohanwa. Yu. Ah, el Yohanwa. Johanwa y Piari. Y Piari en búsqueda de él, ¿verdad? El Yohanwa Piari. y Piari. Eso era. Esa hay vaina. Era nota y te daba un punto de referencia. Por ejemplo, que se yo, Caraí Martínez Roga, ¿verdad? Sí. Que ya era conocido por Carlos. Bajara y ahí, bueno, que Bojapul caballo, porque Dos, claro. Bojapul, Caballo, dos. PTI, Uno. Mocoy que es, Dos. y Bojapul que entonces que Tres. te concentraste, ¿viste? No, es que estoy más enfocado en la No estamos ahí información. de curso y nada, porque Estoy enfocado en la información, Carlos. ¿cómo me peligrada. es que sería Francesco haciendo un programa de ese tipo? Y No, Por ahí, No, estoy, Carlos, estoy. ¿Sabe, Carlos, dónde también ocurría eso? Que se hizo famosísima Radio San Pedro del Comandillo. Sí. Que allí inclusive hay gente que venía del Chaco y eso, ¿verdad? En vez de caer por la no se cae Tallira, pero Juan y Piari, aún ahí están en el cojero, decía. Entonces, la gente escuchaba y solamente la radio, ¿verdad? Sí, No había teléfono, acá Roberto dice, Sí. el radio de Comando Yu, Sí. y acá dice la radio ML Interior, eran los WhatsApp hace 50 años. Sí, mira. Pero no hay. No es fácil el radioteatro, ¿eh? Mucho material de por medio. Por supuesto. Estaba libretado. Radio teatro, pero el radio, vos sabés que vos escuchabas y en Pero era una cuestión de verdad. que el caballo venía. Hacían el ruido del caballo. Eso ahí en Iván, ¿no? Y vale. Y nosotros hacemos eso las mañanas, Carlos. Cuando vos le llamas y. Uff. Yo habré tenido más o menos unos 6, 7 años y con mi abuela escuchaba, pero nos sentábamos, vos sabés lo que es, no había pues televisión, ¿verdad? Entonces llegaba la hora de la radionovela, ¿verdad? Entonces vos tenías que venir con tu sillita allí, tu abuela sentada enfrente, a mirando la radio, era toda una cuestión protocolar, y de allí no tenía que haber ruido, arejéndula y cosas. Y allí, así como dice Carlos, imitaban que iban al caballo, que se bajaban, que hacían disparos al aire, pero todo era en el estudio con la gente que estaba transmitiendo y tomaba los distintos roles en la novela. Claro, por eso. Porque hablando nomás de Casa Zapá me viene a la mente, recuerdo acá a una compañera, la profesora María Antonia Roca, en el centro de Casa Zapá estaba una señora, doña Clara, que preparaba el chorizo, pero de cerdo, cortado con cuchillo. Ni siquiera usaba molinos allá. Es un trabajo pero de días. La gente le encajaban un ratito, pero uno va, hasta hoy la gente compra allí. Cazapá es tradicional por eso. Cazapá es tradicional y tiene una gastronomía increíble. El queso de cerdo, yo he visto fabricarse allí. Me invitaron, ponen en unas ollas enormes a presión, tiran todo el cerdo adentro, eso se derrite, luego se coloca en unos recipientes, se congela, eso se enfría y salen los quesos de cerdo que son Eso es cerdo, mío. quesos de cerdo. Que dicho sea paso al doctor Emilio Kegle, al ingeniero Ronald Dice, que suelen ver siempre el programa, esta decoración de lo que es o fue o son las fiestas del Club Juventud de Jovenado, donde siempre se reunían para hacer esta celebración. Dedicaba acá a Vidal con respecto a esta producción fantástica que tiene. Recuerdo a un amigo que lastimosamente falleció, Rubén Rolandi, rescató el caña ñemoñeje.
O la caña ñemoñeje, que es el que siempre hace un verso antes de darle el trago. Dice este uno, aguardiente alcanforado, chico iba anderecao, con ángaro topado, tachopín de un trago. Yeah. Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento, pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas, si te he dado todo lo que tengo, si te he dado todo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Nos quedamos mudos y valoro mucho el aporte de la persona que comparte el material. Parece todo preparado, o sea, parece todo producido, pero estas son las coincidencias que se generan hablando de un tema como este. Si te he dado todo lo que tengo. Carlos, que Fuerte. sí, te iba a decir, si Dios existe, esta es la muestra que existe. Dios no es otra cosa que el amor. Y cuando uno ve a estos niños, a estas hermosas criaturas, no creo que exista nadie que en este caso no tenga un sentimiento de tanta humanidad. Porque la humanidad es esta. Por el camino nos descomponemos, nos hacemos malos, corruptos y todo lo demás. Pero no creo que exista hasta el más sinvergüenza que pueda haber por allí teniendo una criatura. Y por esas cosas la vida con síndrome de Down yo creo que le rompe el corazón a cualquiera. Es hermoso. Esto valió para mí por todo el día y por la semana en y serio. por todo lo que viene. Agradecerle a Silvia que... Gracias.